Europa enfrenta una intensa ola de calor que rompe récords de temperatura en varios países del continente. Los expertos señalan que una poderosa cúpula de calor está atrapando el aire caliente sobre Europa occidental, provocando temperaturas entre 10 y 15 grados Celsius por encima de lo normal para esta época del año. En Francia, las autoridades meteorológicas califican el calor como sin precedentes para finales de mayo, mientras el país registró su día de mayo más caluroso de la historia. Las altas temperaturas ya han provocado al menos 7 muertes relacionadas directa o indirectamente con el calor, incluidas varias por ahogamiento durante eventos deportivos, según declaraciones de la portavoz del gobierno francés Maud Breguin a la cadena de televisión francesa TF1. Pese a los nuevos ataques estadounidenses contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que las conversaciones con Irán continúan aunque sigan estancadas por desacuerdos en la redacción del pacto. Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán aseguró que se reserva el derecho de responder a cualquier violación de alto el fuego después de que las fuerzas estadounidenses atacaran posiciones de misiles y embarcaciones iraníes cerca del estrecho de Hormuz. Las acciones ocurrieron horas después de las reuniones en Doha entre negociadores iraníes y mediadores de Qatar coordinadas con Estados Unidos. The girl represents murdered and missing indigenous women and girls. Indigenous Nations Apparel Clothing, or INAC, sells locally designed indigenous-themed fashion in CF Polo Park. The company has been in business for 5 years, but CEO Michelle Cameron says there was no time to celebrate. Customers spotted her designs being copied and sold on Shein's website. I always say that we're a company of purpose, and we have a lot of meaning that goes into all of our designs. So for a company like Shein to come in and take our designs and just plunk it on their website, it was just like, it was really disgusting, actually. Shein is an online retail giant that specializes in fast fashion. Cameron says more than 20 of her designs are being sold on the website without her permission. INAC says months of hard work go into their designs. They took probably 4 years worth of our designs because every year we come up with a new one. And that's the one they took. And they took it, not just the design, but they used our own models and from our own photo shoot. And they just took it and put it on their site. It's like a light around the eagle. Jackie Travers is an Ojibwe visual artist in Winnipeg, and she's no stranger to art theft. In 2024, her designs were stolen and put on Orange Shirt Day t-shirts, then sold online ahead of the National Day for Truth and Reconciliation. She says there's not much artists can do to protect their work. You can't even watermark your work to protect it. They're just going to take the watermark off. So you're really, it's a battle you can't win. Travers says the rise of AI has made it even easier for people to steal her designs. The constant stealing makes her conflicted about sharing her artwork. If it gets overly popular, it means it's going to get stolen, right? And then you're like, well, I don't want to post that. But then when you create your work to share it. Cameron reached out to Shein. An email response came back with a link to where she could file a complaint. Now she's talking to a lawyer. If you truly want to have that product on your website, contact the artist first. A spokesperson for Shein replied to CBC in an email saying they've removed the items from the website and are launching an investigation. Mike Arsenault, CBC News, Winnipeg. Irán restableció parcialmente el acceso a Internet tras casi 90 días de apagón, pero impuso nuevas restricciones a servicios de mensajería y tiendas de aplicaciones, según el grupo NetBlocks. La decisión refleja divisiones dentro del régimen entre sectores más moderados y facciones ultraconservadoras opuestas a cualquier acercamiento con Estados Unidos. Esto se da en momentos en que medios iraníes aseguran que un borrador de acuerdo entre Washington y Teherán incluiría el levantamiento del bloqueo y la retirada de fuerzas estadounidenses de zonas cercanas a Irán. Sin embargo, la Casa Blanca negó este miércoles esa versión y la calificó como una fabricación total, según una publicación de la cuenta Rapid Response de la Casa Blanca en X. Los equipos de búsqueda reanudan este miércoles las labores para localizar a 9 personas desaparecidas tras la ruptura de un tanque químico en una planta de papel en el suroeste del estado de Washington. Al menos una persona murió y otras 9 resultaron heridas luego del colapso del depósito el martes en las instalaciones de Nippon Dinnerware Packaging en Longview, Washington. Las autoridades siguen evaluando los riesgos en la zona mientras avanzan las tareas de rescate en un incidente que vuelve a poner en foco la seguridad industrial y el manejo de materiales peligrosos. La Sociedad Estadounidense contra el Cáncer actualizó sus guías de detección de cáncer colorectal e incluyó, por primera vez,
un análisis de sangre como opción. La colonoscopía sigue siendo el método de referencia y las pruebas de heces continúan siendo las preferidas para adultos de 45 años o más con riesgo promedio. El nuevo análisis de sangre se recomienda solo para quienes rechazan o no completan esas opciones, en un esfuerzo por llegar a más pacientes y detectar más casos de forma temprana. Con las noticias internacionales les informó Natalia Valle.